El día de hoy vamos a ver la primera parte bueno, vamos a ver en la siguiente clase la parte, digamos, más engorrosa y más difícil es la segunda, ¿no? La primera es sencilla, en realidad son temas que todos ustedes ya han visto en el pregrado, solo tendríamos que repasarlas. Y además es la parte que, según la experiencia que tengo, es la parte, digamos, de la que vienen más preguntas en los exámenes, ¿no? Insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, nefropatía diabética, son temas siempre presentes en los exámenes de admisión. Bueno, yo soy Jorge de la Cruz Oré, soy médico internista del Hospital Nacional Guillermo Almenara, y con algunos de ustedes ya nos estaremos viendo próximamente, ¿no? Cuando ya ingresen algunos a ese hospital. Vamos a ver. Empecemos con insuficiencia renal aguda. Ahí tienen ustedes la definición. Pérdida brusca de la función renal, ¿no? La función renal se mide mediante la filtración glomerular. Por lo tanto, hablar de insuficiencia renal aguda es lo mismo que hablar de la pérdida brusca de la filtración glomerular o su disminución. Esto va a originar, ¿qué cosa? Un incremento de urea y creatinina. A ese incremento le llamamos azoemia, ¿no? Al incremento de urea y creatinina. En los diagnósticos del hospital a veces se pone, ¿no? Cuando el paciente viene con urea y creatinina elevada se pone azoemia y la causa está después a determinar. La incidencia, como ustedes ven aquí, es 5% de la población hospitalizada. Imagínense, de cada 100 hospitalizados, 5 van a desarrollar insuficiencia renal aguda. Y esto es más frecuente en los pacientes de cuidados intensivos, ¿no? Cualquier enfermedad de las que se presentan en UCI pueden desarrollar insuficiencia renal aguda. Por ejemplo, infecciones severas, ¿no? Una sepsis puede desarrollar insuficiencia renal aguda. Una pancreatitis severa puede desarrollar insuficiencia renal aguda. Una deshidratación severa también puede desarrollar insuficiencia renal aguda. Hay varios mecanismos, ¿no? Y por eso es que es tan frecuente. Inclusive también hay un tipo de insuficiencia renal aguda que es la asociada a cirugías, ¿no? La postquirúrgica, en la cual también se eleva la creatinina después de la cirugía. Como ven, hay muchas causas de la insuficiencia renal aguda. Si vemos estas dos tablas, aquí vemos la epidemiología, ¿no? Vean cómo en los años, en la primera, de la izquierda arriba esta, vemos los años desde el 92 hasta el 2001 y los casos por cada 1000 altas. Esto es epidemiología norteamericana. Bueno, aquí en el Perú no hay mucha investigación, ¿no? En casi ningún tema, pero esperamos que las próximas generaciones de médicos se vayan haciendo cada vez más investigadores, como ya está sucediendo ahora. Y aquí podemos observar cómo los casos han ido aumentando, ¿no? Han ido aumentando. Esto puede deberse a muchas causas, ¿no? Entre ellas que la población va envejeciendo cada vez más, el promedio de vida va alargándose, y también puede deberse a que los cuidados en los hospitales son mejores que antes, ¿no? Inclusive, y se puede hacer que los pacientes vivan más, presentando pues con todas las complicaciones junto con ellas la insuficiencia renal aguda. Esto es de la revista Kidney International 2007. En este otro cuadro vemos la mortalidad de la insuficiencia renal aguda y vamos viendo igual, ¿no? En la evolución de los años cómo la mortalidad va disminuyendo. Los dos representan diferentes tipos de insuficiencia renal aguda, pero en general la tendencia que vemos es a la baja, o sea, la mortalidad va bajando. O sea, mientras la incidencia va aumentando, la mortalidad va bajando, eso debido a los avances que se están dando últimamente también, ¿no? La mortalidad promedio es del 50%. ¿No? Pero esto va a depender también de las diferentes comorbilidades que tenga la persona. No es lo mismo, por ejemplo, un joven que venga deshidratado por diarreas y vómitos, insuficiencia renal aguda, una emergencia, es totalmente diferente que un anciano, ¿no? Un anciano que tiene insuficiencia cardíaca y diabetes y que venga también presentando insuficiencia renal aguda. La mortalidad varía en función de cada paciente, pero en promedio, la mitad de los que lo desarrollan se van a morir. Como ven aquí tenemos, digamos, una definición un poquito más precisa.
¿no? En la primera diapositiva dijimos que la definición era pérdida brusca de la función renal, ¿no? o del filtrado glomerular. Aquí está más preciso. Si ven ustedes, es elevación brusca de la creatinina ya por arriba de 2 miligramos. Si nosotros vemos las tablas de valores normales en adultos, nos dicen que la creatinina normal es hasta 1.2, algunos hasta 1.5, ¿no? Aquí dice elevación brusca de la creatinina por arriba de 2 miligramos por decilitro. O también se puede considerar que una persona está en insuficiencia renal aguda si duplica la creatinina sérica con respecto a los valores basales. Ahora, en nuestra realidad no es muy común conocer los valores basales de la gente, ¿no? Ya que la gente acude al hospital solo cuando está enferma, no acuden por lo general a hacerse un chequeo cuando están sanas, son pocas esas las personas. Pero si nosotros podemos tener un valor basal de la persona, entonces podemos definir insuficiencia renal aguda como la duplicación de esta creatinina. Imaginemos que nosotros conocemos que uno de nuestros familiares tiene creatinina de 0.8 y en cierto momento llega al hospital por una neumonía grave, le sacan creatinina y está en 1.6, 1.7. Ya estaríamos considerándolo insuficiencia renal aguda a pesar de no haber llegado a estos 2 miligramos por decilitro, ¿no? También podemos decir que es el incremento de la creatinina sérica superior al 50% de los valores iniciales. O sea, si no sabemos el valor basal, imagínense llega un paciente a vuestro hospital con un valor de creatinina de 1.5, ¿no? El 50% de eso es 0.75. Entonces imaginemos que al segundo, tercero, cuarto día está evolucionando mal, le volvemos a tomar otra creatinina y está ya no en 1.5, sino 2.4, 2.3, o sea, ha aumentado la mitad de lo que vino al inicio. Eso también se puede considerar insuficiencia renal aguda. Como ven, estos criterios son más exactos que el primero, ¿no? El primer criterio lo puede manejar, enfermería, cualquiera, pero esto ya tenemos que manejarlo los médicos. También podemos decir que es el incremento de la creatinina de 0.5 miligramos por decilitro cuando la basal es menor a 2.5. O sea, si viene con 1.5 y aumenta a su 0.5, hay bastantes definiciones como ustedes ven, ¿no? O sea, bastantes maneras de definir. De repente lo que más nos va a quedar en la cabeza es esto, elevación por encima de 2 miligramos y ¿no? Más de 0.5 cuando la basal es menor de 2.5. Aquí como ven eso todavía es un poco más difícil de memorizar, ¿no? Incremento de la concentración de la creatinina sérica mayor del 20% si la basal es mayor de 2.5. Bueno, pero todos estos fueron tomados de aquí el Lancet 2005. Vamos a ver la siguiente. Esta es una clasificación, ustedes ya saben, ya la habrán escuchado y la habrán visto, ¿no? La famosa clasificación de Rifle, o Riffle en inglés, ¿no? R-I-F-L-E por las siglas en inglés. Entonces, en ese mismo orden se va haciendo la clasificación, ¿no? Desde la más leve hasta la más severa. Como ven ustedes a este lado, las letras en color amarillo son las iniciales de Riffle. La R es una persona que está en riesgo de desarrollar la insuficiencia renal aguda. Una persona que está mal en el hospital, está con una afección severa y está en riesgo, ¿no? El criterio dice que es elevación de la creatinina por encima de 1.5 o la caída del filtrado glomerular. Luego viene injuria. Es la elevación de la creatinina por 2, o sea, 2 veces el valor inicial, o caída de la filtración glomerular mayor al 50%. Aquí la caída solo es del 25% y aquí la caída es del 50%, ¿no? En falla se eleva ya por 3 la creatinina inicial o cae más del 75% o una creatinina más de 4. ¿No? Pérdida es loss y end. Aquí en realidad es end, la E, ¿no? End. Entonces en inglés risk, injury, fail, loss y end. Y aquí tienen los criterios de volumen urinario. O sea, ustedes pueden valorarlo así o lo pueden valorar por volumen urinario. En riesgo vemos que es una persona que está orinando menos de 0.5 mililitros por kilo por hora. Esto nos hace acordar que todo paciente crítico
que está un poco hipovolémico, que estamos pensando que puede hacer insuficiencia renal aguda, deberíamos medirle la diuresis hora a hora, ¿no? Ponerle una sonda Foley y estarle midiendo, con los riesgos que esto tiene también. Miren, aquí valoran el tiempo. Por ejemplo, caída por debajo de 0.5 mililitros por kilo por hora en riesgo por 6 horas. Para injuria se considera que el paciente está con esta diuresis por 12 horas y para falla se considera menos de 0.3 por 24 horas o anuria completa por 12 horas. Entonces, eso es la clasificación de Riffel. Aquí vemos que dice alta sensibilidad y aquí abajo alta especificidad, ¿no? Ustedes recuerdan más o menos los conceptos de sensibilidad y especificidad, ¿no? Yo cada vez que enseño sensibilidad y especificidad les comento pues a los alumnos, acuérdense lo siguiente, esto es para acordarse siempre. Las mujeres, no todas, ¿no? Pero en general, excepto las de aquí, son sensibles, ¿cierto, no? Ven una película, lloran, leen un libro, sufren, ¿no? Y quieren que les regalen peluches, todo. Y los varones son específicos, ¿no? ¿Por qué? Sensibilidad es un término que significa que algo cambia con el más mínimo estímulo, ¿no? Es sensible, cambia rápido. Dejemos esto de lado. Imagínense que tenemos una prueba para diagnosticar una enfermedad y decimos que esa prueba es muy sensible, rápidamente se vuelve positiva. Entonces esta prueba se vuelve positiva con la propia enfermedad y también se vuelve positiva con cualquier otra cosa, ¿no? Con una gripe, con ejercicio, con ansiedad se puede volver positiva. Por ejemplo el CPK, etc. En cambio, especificidad solamente se vuelve positiva con lo que de verdad tiene que volverse positiva, con la enfermedad que de verdad está tratando de medir, ¿no? Más o menos para que se acuerden a grandes rasgos. Por eso digo que las mujeres son sensibles, o sea, rápidamente cambian de estado de ánimo, y los varones son específicos, cambian de estado de ánimo en general, no todos, ¿no? Cambian por lo general de estado de ánimo con algo que pues de verdad sea, ¿no? Que lo hayan botado del trabajo, una cosa así. Bien, entonces como vemos, estos criterios de aquí arriba, de riesgo, injuria y falla, tienen alta sensibilidad, o sea, van a dar... es decir, aparte de indicarnos insuficiencia renal aguda, ¿no? Hay otras causas que pueden hacer que esto suceda, ¿no? Deshidratación, mala medición, etc. Pero ya cuando nosotros estamos aquí, en LOS y en ENT, o sea, cuando ya estamos en una insuficiencia renal aguda establecida, ¿no? Ya hay alta especificidad de que el paciente está en insuficiencia renal, ¿no? Esto tal vez se vea mejor con otro tipo de pruebas para otro tipo de enfermedades, pero más o menos es la idea general. Bueno, vamos a ver esto mismo que habíamos visto aquí, riesgo, injuria, falla, LOS y ENT, pero ahora uno por uno, ¿no? Los pacientes en riesgo dijimos que se eleva la creatinina por encima de 1.5. Es importante porque nos advierte el riesgo de sufrir una insuficiencia renal aguda. No nos está diciendo estás en insuficiencia renal aguda, nos está diciendo puede estar, ¿no? El paciente tiene una condición que le puede llevar a insuficiencia renal aguda. Tenemos que vigilarlo más de cerca, ver su volumen urinario, ver que esté hidratado, poner los medicamentos adecuados, si está séptico, tratar la infección, etcétera, hacer todo lo que tengamos que hacer. Miren, más de la mitad de esos pacientes en riesgo van a progresar a insuficiencia renal aguda. O sea, por eso es que tenemos que tener bien paradas las orejitas, ¿no? Marcadores de riesgo, aquí están, ¿no? La creatinina sérica puede ser, pero no es un buen indicador. ¿Por qué? Porque muchas personas, sobre todo los ancianos, tienen filtrados glomerulares bajos. Una cosita para que se acuerden, la creatinina ¿de dónde procede? De los músculos, ¿verdad? Y la urea del hígado, de los procesos de transaminación del hígado. Los viejitos tienen músculos pequeños y débiles. Por lo tanto, los viejitos de por sí deberían tener valores de creatinina más bajos, ¿no? No es lo mismo una creatinina en 1.2 para una persona joven como ustedes o para un anciano de 60 años. No, el anciano debería tener menos de creatinina sérica. Por eso es que en la fórmula que vamos a ver por ahí,
se calcula con la edad, también la edad se toma en cuenta, ¿no? Porque cada vez que uno envejece, la masa muscular disminuye. Bien, la depuración de creatinina se acorta o disminuye, es un marcador de riesgo. Hay varias fórmulas, ¿no? La más usada es la Korotkov, que ustedes ya conocen, que vamos a verla por ahí. La cistatina es una prueba que no se hace, ¿no? Detecta insuficiencia renal un día o dos antes de la elevación de la creatinina. No se hace, en mi hospital no hay, creo que en los otros hospitales aquí en Lima tampoco hay, ¿no? No está estandarizada encima. Y hay nuevos marcadores que recomiendan ahora, como el KIM-1 y el NGAL, ¿no? Que serían marcadores novedosos, pero esto difícilmente les van a preguntar a ustedes en un examen. Lo que sí les pueden preguntar es esto, ¿no? Elevación de creatinina 1.5, advierte al médico el riesgo de IRA y que más de la mitad progresan a IRA. Eso sí es pregunta casi fija, si es que se atreven a preguntar este tema, ¿no? Muy bien, aquí vemos el otro grupo, injuria. Ya pasamos de riesgo a injuria. Aquí el criterio es duplicación de la creatinina. ¿Se acuerdan? En riesgo mayor de 1.5. En injuria es la creatinina inicial por 2, ¿no? Riesgo e injuria. Entonces, en el que sigue, vamos a ver, en falla ya es por 3. Entonces es fácil, ¿no? 1.5, el otro es por 2 y el otro es por 3. Regresemos aquí a injuria. El 50% de esos pacientes van a progresar. En el anterior era el 56, aquí el 50. Más o menos la mitad de estos están progresando ya a estadios más severos, están avanzando. Esta fórmula que ustedes ven es la excreción fraccionada de sodio. No, la excreción fraccionada de sodio se usa sobre todo para valorar insuficiencia renal prerrenal. Ahora, ¿cómo nos memorizamos esta fórmula que siempre nos ha perseguido desde el pregrado y nunca hemos podido entenderla, ¿no? Fácil, miren, ustedes agarran y escriben una fracción, arriba escriben sodio y creatinina y abajo escriben de nuevo sodio y creatinina. Solo nos fijamos en la parte de arriba. Sodio. Después de la A, como la A es una consonante, le ponemos una consonante. Perdón, como es una vocal, le ponemos una vocal. Y como el creatinina termina en R y es consonante, le ponemos la consonante. Listo, ya tenemos. Es sodio en orina por creatinina plasmática. Y abajo hacemos al revés. Creatinina en orina y sodio plasmático, ¿no? Ya tienen la fórmula. Si les viene esta pregunta, se acuerdan ustedes, ¿no? Y sacan. Esta fracción excretada vamos a verla para qué sirve después, pero su valor debe ser de corte de 1. El diagnóstico se tiene que hacer con pacientes con hipoperfusión, prerrenal versus una renal establecida, ¿no? Como les decía, esta es la excreción fraccionada de sodio que nos ayuda a ver si es prerrenal. Cuando es prerrenal es más, este resultado sale más de 1. Cuando es prerrenal, ¿no? Se considera que este resultado es más de 1, esta fracción más de 1. Vamos a seguir. Este es el siguiente grupo, falla. Ya cuando el paciente está en falla. El incremento de la creatinina es por 3 o también creatinina más de 4 miligramos por decilitro, ¿no? El paciente ya estableció daño renal, un daño estructural, y esto se llama IRA establecida. O sea, cuando ya entran a falla, ya es IRA establecida, ¿no? El riesgo y la injuria todavía no es una insuficiencia renal aguda establecida, pero la falla ya es una insuficiencia renal establecida. Eso les pueden preguntar, ¿no? En la clasificación Riffel, ¿cuál de ellos corresponde ya a insuficiencia renal establecida? La falla. Los dos primeros no, sino el tercero. Aquí se debe considerar terapia conservadora como por ejemplo la hemodiálisis. Aquí es donde ya uno valora si el paciente va a ir a hemodiálisis, dependiendo de que tenga otras cosas agregadas, ¿no? Como vamos a ir viendo. Bueno, aquí hay otras causas de elevación de urea y creatinina sin insuficiencia renal, ¿no? Por ejemplo, la urea elevada es todo este lado y la creatinina elevada es todo este lado. La urea elevada puede estar presente en estados hipercatabólicos. Hipercatabólico significa cuando se metaboliza de más ciertas sustancias del cuerpo, como las proteínas, ¿no? Se rompen más las proteínas para obtener energía, estamos en un estado hipercatabólico.
Un paciente que está con una infección generalizada, con una pancreatitis severa, está en un estado hipercatabólico, está consumiendo sus propias proteínas. Entonces aquí se puede elevar la urea, ¿no? Porque dijimos que la urea depende de la transaminación del hígado. Entonces en los estados hipercatabólicos aumenta esta transaminación en el hígado. Los corticoides también elevan la urea. La hemorragia digestiva es una causa muy importante de elevación de urea, más que la creatinina, ¿no? Eleva solo la urea. Por un paciente, una persona normal debería tener una relación de urea-creatinina de 1 a 20 o de 1 a 40. O sea, quiere decir, por cada 1 miligramo de creatinina puede tener entre 20 y 40 de urea. Es así, si ustedes tienen 1 de creatinina, su urea normal debería ser entre 20 y 40, ¿no? Si ustedes tienen 2 de creatinina, su urea normal debería ser entre 40 y 80, ¿no? O sea, por 20 y por 40. Entonces, en la hemorragia digestiva y en todos estos otros estados se rompe esa brecha y la urea se eleva más allá de la creatinina, más allá de esa relación normal, ¿no? La hemorragia digestiva es un punto importante porque a veces los pacientes vienen y nos dicen, no sé, he vomitado algo negro y tú no estás tan seguro si es una hemorragia digestiva. Entonces puedes evidenciarlo o puedes acercarte más al diagnóstico viendo la relación urea-creatinina, ¿no? La urea se eleva más y la creatinina no se despega tanto. Puede ser una hemorragia digestiva. Aquí está tetraciclina, ingesta de proteínas elevadas, ¿no? La ingesta de proteínas elevadas o la infusión de aminoácidos en pacientes en los que se les pone por el catéter su dieta parenteral completa. Estos dos nos están diciendo que está entrando a nuestro cuerpo más proteínas y aminoácidos, ¿no?, que lo normal, y el hígado se va a echar a hacer transaminación con esas proteínas, ¿no?, para producir otro tipo de aminoácidos, y esto va a aumentar la urea. En cambio, la creatinina elevada, por otro lado, como les dije, la creatinina proviene de los músculos, ¿no? Entonces aquí al final ustedes ven rhabdomiólisis. Rhabdomiólisis es la ruptura o destrucción de los músculos por alguna enfermedad, ¿no?, virales, autoinmunes o por medicamentos. Y hay otros medicamentos que también pueden producir elevación de la creatinina, como la cimetidina, ácido acetoacético, cotrimoxazol mismo, ¿no? O sea, el Bactrim. Bueno, vamos a ver cuáles son los requisitos para que el riñón funcione bien. Primero tiene que haber un aporte sanguíneo adecuado hacia el riñón, ¿no? O sea, el riñón tiene que tener un buen aporte sanguíneo y debe estar íntegro, tanto anatómica y funcionalmente. Y la vía urinaria permeable. O sea, si el aporte sanguíneo es inadecuado, o sea, si no llega mucha sangre al riñón, se produce una insuficiencia renal prerrenal, ¿no? Si la integridad del riñón es el que se daña, hay una insuficiencia renal propiamente del órgano, ¿no?, renal. Y si es la vía urinaria la que se daña o se obstruye, hay una insuficiencia renal posrenal, así se clasifica, ¿no? Prerrenal, intrarrenal y posrenal. Miren, esto es una lámina de la autorregulación. Aquí abajo ustedes tienen la presión arterial en milímetros de mercurio, la presión arterial que normalmente le toman a una persona con el manguito, con el esfigmomanómetro. Y aquí tienen el flujo sanguíneo renal, ¿no? Es renal blood flow en litros por minuto. Entonces ustedes ven cómo una persona puede tener un amplio margen de presiones arteriales, desde más o menos 90 hasta 200, o sea, puede variar tu presión arterial, pero el flujo sanguíneo renal se mantiene en todo este espacio casi constante. O sea, se autorregula para no perder el flujo sanguíneo o para no tener demasiada presión sobre los riñones, ¿no? Se autorregula, pero cuando la presión sube mucho por encima de 200 ya se pierde esta regulación, ¿no? Y aquí hay daño del riñón porque está expuesto los glomérulos están expuestos a una presión mucho más alta, ¿no?, que la que normalmente pueden soportar, y por aquí por lo general por debajo de 90 está llegando poco flujo sanguíneo a los riñones. Entonces hay un amplio rango de seguridad. Sin embargo, los valores extremos de presión arterial podrían afectar la perfusión del riñón, ¿no? Eso es a lo que se refiere esta lámina. Miren esto.
Aquí en este gráfico tenemos por este lado, en el lado de las Y, creatinina, ¿no? Imagínense la creatinina que se le toma a una persona en la sangre, 0, 2, 4, 6, 8, puede ser más alto. Y por este lado la filtración glomerular o la depuración de creatinina que se calcula con la fórmula de Korotkov, ¿no? El rango normal de creatinina está aquí, de este lado, que es más o menos 0.5, hasta por aquí, que es 1.5. Y aquí el filtrado glomerular. Como ustedes ven, la línea roja, ¿no? El filtrado glomerular puede caer desde una persona normal que tiene 100 de filtrado glomerular como ustedes, ¿no? Hasta más o menos 50 de filtrado glomerular o hasta casi 40 sin elevarse la creatinina de la sangre. O sea, la creatinina de la sangre se empieza a elevar, ese marcador que es la creatinina sérica se empieza a elevar cuando el filtrado glomerular cae de 40 para abajo recién. Por eso es que sacar una muestra de creatinina sérica y decir que este paciente tiene o no insuficiencia renal nos da poca información, ¿no? Como veíamos en una de las láminas. Es mejor calcular la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Y esto se calcula en función a la edad y al peso del paciente, ¿no? Y bueno, podemos medir el volumen urinario y determinar con eso para ver si nuestro paciente está en riesgo o está haciendo una insuficiencia renal aguda. De acuerdo al volumen urinario hay no oliguria, o sea normal, oliguria y anuria. Estos son los valores en mililitros por día, pero nosotros podemos hablar también de valores en mililitros por kilo por hora. Una persona normal como ustedes, ¿cuántos mililitros por kilo por hora producen en un día normal, ¿no? Se produce más o menos entre 1 y 2 mililitros por kilo por hora, o sea, más de 1. ¿No? Oliguria se considera menos de 1 mililitro por kilo por hora y anuria menos de 0.5. ¿No? Entonces una persona en anuria está orinando menos de 0.5 por cada kilogramo de peso. O también podemos hablar de estos valores, ¿no? Anuria menos de 100, oliguria entre 100 y 400 por día y no oliguria o normal más de 400 por día. A veces nos pasa que llegamos a la emergencia o a la guardia temprano, empezamos a valorar a los pacientes, estamos cuidando que orinen o no orinen todo el día, pasaron 12 horas, hicimos que nuestro paciente orine y nos damos cuenta que nosotros no hemos orinado, ¿no? Entonces nos hemos deshidratado. Tengan cuidado también ustedes mismos. Y miren este dato de aquí, aproximadamente la mitad de los pacientes con insuficiencia renal no tienen oliguria. O sea, más de la mitad no va a tener disminución de la diuresis. Esto es importante, ¿no? Porque muchos pacientes en los hospitales pues reciben una gran cantidad de antibióticos. Antibióticos y otros medicamentos. Ustedes han visto los RP de las UCIs o de las emergencias. Son RP de una hoja entera, ¿no? De 20, 30 indicaciones diferentes. Entonces, el riñón pues también puede tener problemas tubulares tipo alérgicos, etcétera, este tipo de medicamentos, y ahí se producen pues insuficiencias renales no oligúricas. El paciente está orinando de lo más normal, pero ya está aumentando su creatinina o está disminuyendo su filtración glomerular, ¿no? Por eso también que no solo se necesita ver que el paciente orine o no. Yo me acuerdo cuando era interno me pasó, ¿no? Teníamos un paciente que le dábamos vancomicina y el asistente agarra y me dice, ¿y no estará dañándose el riñón? No, le digo, está orinando los 5 días normales, pero nadie le había pedido la creatinina, ¿no? Cuando le pedimos la creatinina la estaba elevando, pero el paciente orinaba de lo más normal. Por eso acuérdense de esto, más de la mitad de las insuficiencias renales son no oligúricas, o sea que van a seguir orinando. Bueno, esta tablita es muy importante, ¿ah? Esto de acá yo creo que deberían sí meterlo bien al fondo de su subconsciente, ¿no? Porque esto es lo que ustedes les va a ayudar bastante en los exámenes y también en la práctica, ¿no? ¿Cómo hacemos para distinguir a un paciente con insuficiencia renal aguda de uno que tenga insuficiencia renal crónica?
digamos clínicamente, o sea, sin necesidad de ir a las biopsias o de estarlo observando 3 meses, ¿no? Para ver si no recupera la función renal. Por lo general, los antecedentes, el paciente con insuficiencia renal crónica tiene antecedentes, ¿no? Por lo general son personas mayores que vienen con diagnóstico de diabetes, de hipertensión, prostatismo, uropatías obstructivas, cálculos urinarios, o te dicen yo tengo lupus eritematoso en el caso de las mujeres con lupus, ¿no? O tienen alguna otra enfermedad autoinmune, por lo general. Y por lo general los que presentan insuficiencia renal aguda no tienen antecedentes, son personas que previamente han estado sanas. Esto de la facies, yo diría más bien edemas, ¿no? Facies y edemas. En la insuficiencia renal crónica por lo general hay facies más abogatada, más facies de cansada y más edemas que en la insuficiencia renal aguda. No siempre, pero por lo general. Y la anemia, como ustedes ya saben, la insuficiencia renal crónica produce anemia porque no hay eritropoyetina. La eritropoyetina es producida por los riñones, ¿no? Entonces, al no haber la eritropoyetina en insuficiencia renal crónica, el paciente va cayendo en anemia. Y te llega pues con 9, 10 de hemoglobina o menos de repente, ¿no? En la insuficiencia renal aguda no tiene por qué haber anemia, ¿no? A menos que el paciente pues haya tenido una hemorragia digestiva, una cosa grave, pero por lo general no hay anemia. Esto de la tolerancia es importante y es interesante recordarlo, ¿no? Porque a veces uno dice en el hospital, un médico dice para mí es agudo y el otro dice para mí es crónico esta insuficiencia renal. Y vemos que el paciente tiene una creatinina de 15 con urea de 300, de 400 y está caminando, leyendo su periódico, ¿no? Entonces esos pacientes que tienen tolerancia a esa uremia, o sea que toleran bien valores elevados de urea y de creatinina y están despiertos, tranquilos, por lo general son crónicos. Imaginen, si a ustedes pues les sube la urea de lo que tienen normal de 20 a 40, les sube a 100 de golpe, están inconscientes. Estarían inconscientes, no despertarían o estarían temblando, ¿no? Con alguna alteración neurológica ya. El tamaño renal por lo general también en insuficiencia renal crónica es pequeño, para eso se hace la ecografía. Y en insuficiencia renal aguda suele ser normal. Existen algunas enfermedades que dan insuficiencia renal crónica en el que el tamaño renal no se disminuye, ¿no? Inclusive puede aumentar, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con diabetes puede ser que su riñón no sea pequeño. Los pacientes con lupus también pueden tener un riñón normal en insuficiencia renal crónica. Y la poliquistosis renal también te da un riñón grande. Claro que se ven los quistes ahí, ¿no? Pero también te da riñones grandes. Entonces, para empezar, esos tres memorícense, ¿no? Insuficiencia renal crónica con tamaño de riñón no pequeño, o sea, puede ser normal. Diabetes, lupus eritematoso, amiloidosis también, donde se acumulan sustancias en el riñón, ¿no? Y poliquistosis renal. Entonces esos cuatro memorícense bien. Insuficiencia renal crónica con riñones no pequeños, que eso puede venir en el examen también, ¿no?